Muy bien, continuaremos meditando en esta serie que hemos comenzado, las cualidades de los líderes espirituales dentro de la iglesia, pensando en la transición que nos encontramos, la búsqueda de un nuevo pastor para nosotros. Así que esperamos que lo que hemos estado aprendiendo nos ayude a saber cómo escoger bíblicamente. Ese es el propósito. Así que hoy estaremos viendo Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 4 y 5. Así que como introducción quisiera comenzar relatando un cuento, una historia fabricada y que en realidad está un poco descabellada, pero nos ayudará a establecer un punto. Comienza con una comunidad en lo alto de las montañas de Colorado. Este lugar es visitado por tantas personas que lo han convertido en un lugar turístico. Este lugar cuenta con los escenarios más magníficos que nos podamos imaginar. En particular, en una sección del pueblo que está al borde, hay un precipicio que cae a cientos de pies. Y allá abajo se puede apreciar un magnífico y hermoso valle. La historia continúa. Mucha gente se acercaba a la orilla lo más cerca posible para poder admirar la belleza de este valle, por lo cual no era raro que alguien se resbalara y cayera al precipicio. Si eran afortunados y caían gradualmente, sufrían solamente severas quebraduras, pero sobrevivían. Sin embargo, muchos de ellos, su caída era tan directa que terminaban en la muerte. Aún niños pequeños jugaban muy cerca de la orilla, que caían y perdían sus vidas. Así que esta comunidad se juntó para decidir qué se podía hacer acerca de esta situación. Y con un voto unánime acordaron que comprarían varias ambulancias que estuvieran estacionadas abajo de la montaña, con la idea de estar preparados y disponibles para llevar a los heridos al hospital y a los fallecidos a la funeraria. Y por muchos años este programa de ambulancias tuvo mucho éxito. Sin embargo, el costo del mantenimiento de este programa terminó siendo muy costoso. Mantenimiento de ambulancias junto con los empleados les afectó económicamente. El comité volvió a reunirse buscando una alternativa mejor para llevar a cabo esta misma tarea. Alguien en el grupo propuso la gran idea de construir una cerca a la orilla de la montaña y después de un debate determinaron que era buena idea. Y la cerca fue construida y desde entonces no hubo más muertes o accidentes. Como les dije al principio, una historia descabellada. Pero ¿cuál es el punto? Esta historia se asemeja a muchas iglesias. Por supuesto, no a nosotros, a otras iglesias. Las iglesias son muy buenas para crear programas de ambulancias y recoger a los heridos y fallecidos del fondo del precipicio. Pero no son tan buenas para construir un cerco arriba y evitar que caigan las personas. Tenemos una gran variedad, las iglesias, de programas de ambulancias, maneras de curar a los heridos, pero sin éxito. Lo mejor que podemos hacer es crear una cerca o una valla que nos proteja del peligro, que nos detenga de caer al precipicio, que nos cuide como individuos, familias y matrimonios. Y esta cerca en lo alto, hermanos, debe de ser el liderazgo espiritual de toda iglesia. Creo que para eso Dios lo diseñó. En lo más alto debemos de tener vidas ejemplares de Cristo, con un carácter cristiano genuino,
con una integridad espiritual, que estén como una valla, como una cerca, protegiendo a la gente de caer en el peligro. Pero como ya dijimos al principio, las iglesias invierten demasiado tiempo desarrollando programas, demasiado tiempo, energía, dinero, que solamente sirven para recoger los pedazos, porque no hay nadie en la cima protegiendo, deteniendo, cuidando, dando dirección a las personas, a las familias o a los matrimonios. Y es por eso que 1 Timoteo 3 nos da los estándares a través de los cuales el liderazgo de la iglesia ha sido puesto como una cerca, como una valla, como una barrera en la cima para la protección de todos los creyentes. Porque el liderazgo de la iglesia, hermanos, establece el estándar. Así como un cerco nos protege del peligro, así también un liderazgo espiritual consagrado totalmente a Dios nos protege del peligro espiritual. La iglesia debe de tener un liderazgo espiritual devoto, piadoso y consagrado. Es esencial, es vital, es de suma importancia. Los programas que las iglesias diseñan son solamente el resultado de un liderazgo inadecuado. Los programas nunca solucionan los problemas. Aún el mundo secular reconoce la importancia de un buen liderazgo. El presidente D.Y. Eisenhower, que fue general del servicio militar, dijo esto: para ser un líder, un hombre debe de tener seguidores. Y para tener seguidores, un hombre debe de ser confiable. Por lo tanto, la cualidad principal de un líder es sin duda la integridad. Sin ella es imposible tener éxito. Y eso se aplica en todas las organizaciones. Sigue diciendo, en equipos deportivos, en el ejército, en oficina, aún en organizaciones delictivas. Si las personas se encuentran que el líder es falso, que carece de integridad, fracasará, porque sus enseñanzas y sus acciones deben de concordar una con la otra. Así que podemos ver que los estándares que la Biblia nos da en cuanto a los líderes espirituales son muy altos, porque Dios nos dice, así es como yo quiero que sean. Y estoy estableciendo un modelo para ustedes. Y como hemos estado aprendiendo, ese estándar no es solamente para los líderes, es para todos los creyentes. Solamente que los líderes son los que dirigen y están siendo de ejemplo para los demás. Ahora, la mejor definición de liderazgo, en una palabra podemos decir que es influencia. Liderazgo es influencia, y la influencia es el principal resultado del ejemplo. Así que lo que usted y yo somos es el ejemplo que vamos a influenciar en otros. Es por eso que 1 Timoteo 3, cuando nos da la lista de características de un pastor o de pastores en la iglesia, tiene que ver con su carácter, con el carácter moral de su vida, porque influenciamos a través de nuestro ejemplo. Y eso es lo que establece una valla, una cerca que protege a las personas en caer. Las escrituras siempre han puesto un gran énfasis a la cuestión del ejemplo y su influencia. En la Biblia podemos ver muchos pasajes acerca de eso. Por ejemplo, en Levíticos 18:3 nos dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
No permitas que la maldad de las personas paganas influyan en ti. Nos está diciendo en otras palabras. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es de imitar, de copiar, de reproducir lo que vemos hacer en otros. La influencia es muy poderosa. Deuteronomio 18:9 también nos lo dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Proverbios 22:24 también es muy específico. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Podemos ver la influencia de lo malo. Mira, la influencia del ejemplo. También Proverbios 29:12 nos dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. La influencia del ejemplo. Ezequiel 20:18. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. No permitas que la maldad de tus padres influya en ustedes. Les está diciendo Ezequiel al pueblo de Israel. También en Oseas 4:9 vemos, y será el pueblo como el sacerdote. Así que los sacerdotes estaban mal, por consecuencia, el pueblo también estaba mal. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia. También Jesús dijo en Mateo 23 a los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, no sean como ellos, dice Jesús. Hemos visto el lado negativo de la influencia, pero también hay un lado positivo. La palabra de Dios no solamente nos advierte de lo negativo, pero también nos motiva a ser de buena influencia. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice, Tito, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Un testimonio positivo, un ejemplo positivo. En Tito 2:3 también nos dice, 2:7, perdón, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. En Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomemos como ejemplo, sigamos su ejemplo. Filipenses 4. Lo que aprendisteis, dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Influencia para bien o influencia para mal, eso fluye de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué influencia estoy dando? ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Es positivo o negativo? Así que es por eso que el modelo de vida, el ejemplo de vida es el elemento más crucial en el liderazgo. Es por eso que los estándares
por los cuales los líderes de la iglesia deben de ser calificados, porque tienen que ver con su carácter moral. Si queremos ver el triste resultado de malos ejemplos, hermanos, solo tenemos que ir al Antiguo Testamento, a la historia de los reyes de Israel y de Judá. Primera de Reyes 15:25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Y miren, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Vivió igual que su padre. El poder de la influencia. Primera de Reyes 22:51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Una vez más, el poder de un ejemplo malo. Segunda de Reyes 17:21. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Aquí vemos que la influencia de este rey cambió el curso de toda una nación, la nación de Israel, el poder de la influencia. También en segunda de Crónicas 33:9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hicieron más mal que las naciones paganas. Así que como iglesia no es suficiente enseñar la verdad. La verdad debe de ser modelada. Eso es integridad. Vivir lo que enseñamos. Las escrituras también tienen mucho que hablar acerca de una buena influencia. Por ejemplo, Primera de Reyes 22:42. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silí. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Usted y yo somos de influencia a los demás, para bien o para mal. También leemos en Segunda de Reyes 15:1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Verso 32, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo
lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. El poder de una buena influencia. Podemos ver claramente que la palabra de Dios hace énfasis en el poder de la influencia. Tenemos muchos buenos ejemplos que nos faltaría el tiempo para ver cada uno de ellos. Pero lo que Dios desea para su iglesia es establecer un estándar de vidas ejemplares. Es por eso que las cualidades que encontramos en 1 Timoteo 3, en esa lista, no son requisitos de una corporación secular. No dice que los líderes deben de ser elocuentes, carismáticos, con humor, con buenas tácticas, decisivos, emprendedores, visionarios o habilidosos. Esas son características humanas que son necesarias para poder ser efectivos, pero en el mundo secular, no dentro de la iglesia. Están bien para el lugar correcto, pero dentro de la iglesia, el ejemplo e influencia espiritual es lo que se busca. Dentro de la iglesia, los líderes dirigen con su ejemplo, con influencia positiva, trabajando para que el inconverso venga a la salvación en Cristo, trabajando para la edificación de los santos, cuidando, alimentando y guiando el rebaño de Cristo, edificando familias espiritualmente fuertes, guiando a la iglesia a la madurez, a la medida de Cristo, para que la iglesia de Cristo sea la luz y la sal de este mundo. Eso es lo que se espera de un líder espiritual dentro de la iglesia, y es por eso que el estándar bíblico es muy alto. Veamos versos 4 y 5 de 1 Timoteo. Sigamos con los requisitos. Aquí en estos dos versos tenemos otra gran verdad. Es esencial que los líderes espirituales tengan una vida personal ejemplar. Pero estos dos versos nos dicen que también deben de tener una vida familiar ejemplar. 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? A propósito, este pasaje contradice directamente la enseñanza de la Iglesia Católica en cuanto al celibato. Como pueden ver claramente, dice que los líderes espirituales deben de gobernar bien su casa, que deben de tener sus hijos en sujeción. Aquí está hablando de familia, está hablando de hijos. Así que para el líder espiritual, la familia se convierte en el campo de prueba de las habilidades de su propio liderazgo. En otras palabras, el líder espiritual primeramente debe demostrar su liderazgo con su familia, con su hogar. Verso 4, que gobierne bien su casa. Gobernar bien su casa es porque lo está haciendo con autoridad. La autoridad que Dios le ha dado, pero también la autoridad que se ha ganado dentro de su hogar. Debe de manejar bien su hogar. Debe de ser un buen mayordomo que esté cumpliendo con su rol. Supongamos que los líderes espirituales están bien con Dios, cumplen todos los requisitos, pero su familia se encuentra en caos. No importa qué tan espiritual él sea, no califica para dirigir a la iglesia de Dios. De acuerdo a este pasaje, Dios lo puede usar en otro ministerio y bendecirlo grandemente, pero no en esta posición.
que gobierne bien su casa, y no solamente está hablando en relación con su esposa o con sus hijos, pero también en los demás asuntos de la vida. Debe de ser un buen mayordomo de sus recursos, de sus finanzas, de su tiempo, de sus prioridades. Supongamos que este líder tiene todo en orden, pero financieramente se encuentra en bancarrota porque ha hecho mal uso de su dinero. Quiere decir que no está gobernando bien su casa. Verso 4 dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí la palabra sujeción es un término militar. Significa que los hijos respetan la autoridad, que están bajo control, que viven una vida ordenada. Eso es lo que significa. Como padre, su liderazgo en cuanto a sus hijos envuelve tres cosas. Número 1, firmeza o autoridad. Número 2, sabiduría. Número 3, amor. En la familia es esencial que el padre ejerza su autoridad. Debe de ejercer una autoridad que haga aconsejable a sus hijos a obedecer. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hay desobediencia, deben de haber inmediatas consecuencias. Es la única manera de instruir a los hijos rebeldes. Debe de haber dolor asociado con la desobediencia, ya sea dolor emocional o físico, si es necesario. Pero debe de haber dolor. Debe de haber suficiente autoridad del Padre para que sea aconsejable obedecer. Pero también envuelve sabiduría. Este padre debe de haber suficiente sabiduría en él para que la obediencia de los hijos sea algo natural y razonable. Porque cuando les prohibimos algo, la primera pregunta que ellos hacen, ¿por qué no, papi? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y usted y yo debemos de tener una respuesta sabia y razonable. Pero también envuelve amor. El amor, debemos de tener una relación de amor que hace que sea agradable el obedecer para ellos. Nuestros hijos deberían anhelar obedecernos porque disfrutan tanto de la íntima relación de amor que hay entre nosotros, la cual ellos no quieren perder cuando desobedecen. Verso 5 nos dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará? Esta misma palabra cuidar la encontramos en Lucas 10:30, conocida como la parábola del buen samaritano. Y creo que esta es la mejor ilustración de cómo se debe de cuidar a la iglesia de Dios. Lucas 10:30 nos dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Creo que es la mejor ilustración porque dice el versículo 34, comenzando en el verso 33, todo comienza con misericordia.
Se cuida la iglesia de Dios con misericordia. Fue movido a misericordia. Por eso fue que cuidó de él. En el verso 34. Continúa con: dio de su tiempo, curó sus heridas, las vendó con aceite, sacrificó su medio de transporte para llevarlo a una posada y al final pagó por todos sus gastos. Generalmente fue como cuidó de él. Y este es el ejemplo de cómo se cuida la iglesia de Dios. Lo que implica parar de dejar de hacer lo que estamos haciendo para ir y ayudar a alguien. Implica poner aceite en las heridas y vendarlas de aquellos que están heridos y lastimados. Implica sacrificios personales. Él lo puso en su propio animal y lo llevó hasta un lugar seguro. Implica pagar sus gastos y su posada. En general, cuidar, hermanos, significa llenar sus necesidades, las necesidades de la iglesia. Y esto, hermanos, es el liderazgo espiritual que sirve de valla, que sirve como cerca y protege a la iglesia del peligro. Nuestro futuro como iglesia es lo más importante a considerar, hermanos. Y el futuro de nuestra iglesia depende del liderazgo que usted y yo seleccionemos. Y claramente vemos los requisitos, el estándar. Pero si nosotros violamos este estándar, estaremos removiendo la cerca, estaremos removiendo la valla y la gente comenzará a caer hacia el precipicio. Así que en el tiempo que nos resta, me gustaría que tomémonos un tiempo para orar. Así que inclinemos nuestros rostros. Oremos por nuestros líderes presentes, hermanos. Es muy importante. Recordémoslos en esta hora. Demos gracias a Dios por ellos. Oremos por sus familias. Oremos por su liderazgo en su hogar. También oremos por los futuros líderes. Que el Señor provea. Que el Señor nos dé sabiduría como iglesia a quien seleccionamos. Que Dios ya esté formando esos siguientes líderes espirituales que nuestra iglesia necesita, que nuestras familias necesitan. Oremos que el Señor nos guíe con el siguiente pastor o pastores de nuestra iglesia. Oremos por nosotros mismos. Aquí tenemos un estándar perfecto que sin la ayuda de Dios es imposible lograrlo. Sin Cristo como Señor y Salvador es imposible, porque solo Jesús vivió una vida perfecta y Él es el único que nos puede ayudar a cumplir estos requisitos. Este estándar es el fruto del Espíritu Santo. Nuestra única esperanza es estar llenos de Él para poder vivirlos. Quizás hemos fallado, no hemos sido el mejor ejemplo. Hoy con la ayuda de Dios podemos comenzar. Confesemos si tenemos que confesar algo en esta hora. El Señor está aquí para escucharnos y para ayudarnos.
Oremos unos por otros. Quizás usted está aquí en esta mañana, pero no conoce a Cristo Jesús de una manera real y personal. Usted no está aquí por coincidencia. Aproveche esta oportunidad para que hoy usted comience a conocerle, a experimentarle en su vida, que pueda experimentar el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la presencia de Dios en su vida. Aquí estamos para ayudarle. Puede hablar con cualquiera de nosotros. O ahí mismo usted con sus mismas palabras. Dígale, Señor Jesús, quiero conocerte. Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona todas mis fallas. Sálvame. Señor Jesús, me arrepiento de vivir como vivía o como estoy viviendo. Solo tú me puedes ayudar. Señor, quiero confiar en ti hoy. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar en su presencia, adorándole, cantándole y dándole toda la gloria. Gracias por su palabra, la cual nos desafía, nos anima, nos alienta, pero también nos convence de nuestro pecado. Sígala usando con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, y escuche cada una oración que en esta mañana se ha hecho. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.